En esta oportunidad analizaremos el siguiente caso práctico. El corredor inmobiliario José Pérez se encuentra en el proceso de mediación entre las partes para concluir la firma de un contrato de locación. Se reúne con dos hermanas, ya muy mayores de edad, Ana e Inés, que desean alquilar su vivienda para irse a vivir a un departamento más pequeño y de ubicación céntrica. José les comenta cómo es el proceso a llevar adelante, cuáles son sus derechos y obligaciones como locadoras, la importancia de las garantías, entre otras cuestiones relevantes al caso. Luego de oírlo con atención, Inés, con un poco de timidez, pregunta: ¿qué función cumplen las garantías? ¿Qué significa ser locador y locatario? Ante estos interrogantes, el profesional comprendió que había utilizado un lenguaje específico que no era comprendido por las propietarias, por lo cual le explicó con mucha paciencia y lentamente que por un lado las garantías eran muy importantes, porque si se daba una situación de incumplimiento del inquilino, ellas deberían responder, lo cual le brinda una gran seguridad al propietario. Luego siguió diciendo que el locador era el dueño del inmueble, quien lo cede para su uso y tiene el derecho al cobro del alquiler por el mismo. En cambio, locatario se le llama al inquilino, quien tiene como obligación principal el pago del alquiler pautado, el cuidado del inmueble, entre otras. Finalmente, las hermanas quedaron encantadas con el excelente trato brindado y la claridad de la información, por lo que decidieron darle su propiedad para que sea alquilada y administrada por el profesional inmobiliario consultado. Luego de analizar el caso, podemos encontrar los elementos de la comunicación. Recordamos que ellos son emisor, receptor, código, canal y mensaje. Además, estudiamos que existen diversas interferencias que pueden incidir en la comunicación y hacen que el mensaje no sea comprendido. Ahora les consulto, ¿cuáles serían los elementos de la conversación que estuvimos analizando? ¿Observan alguna interferencia en el diálogo que hemos examinado? Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje configura un sistema simbólico. Por medio de él expresamos sentimientos, pensamientos, experiencias, nos comunicamos y además nos permite relacionarnos en la comunidad que vivimos. Tenemos que tener en cuenta también que cuenta con elementos que son emisor, receptor, código, canal, mensaje, que hacen que sea posible la comunicación. También la influencia de otros factores como son determinaciones psicológicas que pueden ser estados de ánimo, sensaciones, emociones, competencias culturales, lingüísticas, paralingüísticas que son los gestos, las miradas, que a veces expresan más que las palabras. Y también hay que referenciar lo que tiene que ver con las interferencias. El receptor puede ser una que no comprende el código, por ejemplo, si se habla en otro idioma, si no se utiliza un código acorde con la edad, que sería como en el caso que planteamos, que puede influir, o no se utiliza bien el código. La comunicación también puede estar sujeta a ruidos fuertes que van a dificultar en la comprensión del mensaje. Todas estas interferencias es importante que las conozcamos y las influencias de estos factores para poder tener en cuenta cómo van a incidir en la comunicación. Por otro lado, hacemos un breve repaso de lo que es la historia de nuestro lenguaje y cómo fueron influyendo distintos periodos con el aporte de cada uno. En el periodo prerrománico tenemos que la península ibérica estuvo ocupada por diversos pueblos que impactaron en el idioma. Ninguno de estos pueblos pudo imponer su lengua, pero quedaron vestigios y vamos a tener términos de origen griego que hasta en la actualidad los utilizamos. En el periodo románico tenemos que los romanos invadieron la península trayendo su cultura y su idioma, que es el latín vulgar. Este se va a imponer como lengua oficial. Luego sigue la invasión de los pueblos bárbaros, donde estos pueblos, como no venían del mismo lugar y tampoco hablaban la misma lengua, incorporaron, esto fue una dificultad, digamos, porque no pudieron unificar ni lo que es el territorio ni unificar el lenguaje. Estos pueblos incorporaron palabras referidas a la organización militar. Luego tenemos el nacimiento de las lenguas romances,
donde los bárbaros no lograron, como dijimos recién, no lograron imponer su idioma y se va a dar el nacimiento de las lenguas romance. Ellas son transformaciones del latín vulgar. Dentro de ellas encontramos el italiano, el castellano, el francés, el portugués, el rumano. Luego va a seguir la invasión de los árabes, en donde tenemos que esta dominación duró muchísimo tiempo y tampoco lograron imponer su idioma. Pero la influencia árabe después de la latina es una de las más importantes porque contamos con miles de palabras en nuestro idioma de ese origen. Finalmente, la reconquista española, que se va a dar con el casamiento de Fernando e Isabel, donde se van a unificar los reinos y se va a declarar el castellano como lengua oficial. Luego va a aparecer la primera gramática castellana. La pregunta que nos hacemos es, ¿son comunes las interferencias en la comunicación? Como vimos anteriormente, hay interferencias o factores que pueden influir en la comunicación, más que nada en la comprensión del mensaje. Ellas son de carácter cotidiano, ya que a veces el emisor y receptor no poseen los conocimientos sobre el tema, desconocen el idioma o se ven afectados por la influencia de factores psicológicos, como pueden ser emociones, sentimientos que pueden dificultar a esta comprensión. Ahora prestamos atención a la siguiente situación problemática que deriva de la anterior. José Pérez se reúne con un matrimonio que tiene 2 hijos, que se encuentra interesado en alquilar la propiedad de las hermanas Ana e Inés. Por lo tanto, le consultan cuáles son las características del inmueble y José responde. El inmueble es una propiedad de gran categoría, cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, cocina, comedor, living, también un garage y patio con asador. Su ubicación está en la zona de macrocentro de la ciudad, un barrio tranquilo y familiar, acorde a sus necesidades. Tiene un buen precio de mercado, se requiere la presentación de 2 garantías y el pago de honorarios profesionales para ingresar. En esta inmobiliaria, continúa el profesional, escuchamos los deseos de la gente, los hacemos realidad. Cuando alquilen, verán cómo el sol ilumina sus días y sus rayos le darán fuerzas para enfrentar la realidad cotidiana. Luego de oír estas palabras, el matrimonio acordó día y horario para ver la propiedad personalmente, junto con el corredor inmobiliario, y así tomar la decisión, siendo muy probable que fuera afirmativa la misma, ya que era la casa que estaban buscando. En el caso presentado se observan algunas funciones del lenguaje. Como vimos a lo largo de las lecturas, hay diversas funciones que tienen relación con la intención que tiene el emisor. En el ejemplo, ¿cuáles observan? En cuanto a las tramas del lenguaje, ¿cuáles se hicieron presentes? Entonces, las funciones del lenguaje debemos tener en cuenta que todo acto comunicativo tiene una intención determinada y ellas dependen del propósito del emisor. Tenemos la función descriptiva, que se encarga de comunicar datos, hechos, la función apelativa, que busca ordenar o convencer, la función expresiva, que transmite pensamientos y sensaciones, la función fática, que busca comprobar si el canal funciona, la función poética, que desea crear un texto de carácter literario, y la función metalingüística, que trata sobre el análisis de la lengua. Luego tenemos las tramas del lenguaje que se pueden dar, tenemos la narrativa, la descriptiva, la argumentativa y conversacional. Cada una de ellas tiene sus características y hacen que sean diferentes de las demás. En cuanto a la pregunta que nos vamos a realizar es, ¿en qué tipo de textos encontramos trama argumentativa? Retomando la pregunta anterior, la trama argumentativa la observamos en los textos jurídicos, por ejemplo, en una sentencia, que se encarga de reunir pruebas y brindar razones para corroborar la hipótesis planteada. Siguiendo con la situación que venimos comentando, referido a la función que cumple el corredor inmobiliario como nexo entre las partes para concluir un contrato de locación, José se encuentra revisando las noticias referidas a su actuación profesional y lee el siguiente artículo en relación a los cambios implementados en el contrato luego de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, del que solo observamos algunos párrafos.
Las normas referidas a la locación urbana han experimentado un cambio que tiende a un mayor espacio de autonomía de la voluntad. El orden público generalizado para todas las normas referidas a locaciones urbanas se ha ido reemplazando desde la vigencia del Código Civil y Comercial por uno más flexible, que depende del objeto locado y del sector de contratos de que se trate. El orden público en la Ley de Locaciones Urbanas. La Ley 23.091 de Locaciones Urbanas, que fuera derogada para unificar la materia locativa en el Código Civil y Comercial, realizaba una declaración genérica acerca del carácter del orden público en sus normas, sin distinguir el destino locativo ni el sector contractual del que se trate. La declaración genérica de orden público que efectuaba la Ley de Locaciones Urbanas no distinguía el destino habitacional o comercial del inmueble, considerándose indisponible todas las normas relativas, por ejemplo, el precio, plazos o formas. En este sentido, se destaca que se produce la renuncia a la facultad de resolver anticipadamente un contrato comercial que en la ley anterior era inválido, atento al carácter del orden público de la norma. En cuanto a esto, se ha producido una tendencia en el derecho comparado a una morigeración del orden público para dar lugar a una mayor autonomía de las partes. Esta tendencia parece haberse hecho realidad en nuestro derecho desde la vigencia del nuevo Código. En síntesis de lo expuesto y como respuesta al interrogante del título, que es ¿cómo opera el orden público en la locación?, pueden señalarse las siguientes características. La norma general en materia locativa es la autonomía de la voluntad, por lo que debemos presumir el carácter disponible de las normas en la materia. Cuando la locación es celebrada por adhesión, existe una importante restricción a la autonomía de la voluntad, derivada principalmente del régimen legal de cláusulas abusivas. Cuando la locación tenga destino habitacional, deberá considerarse especialmente la manda constitucional de protección del derecho a una vivienda digna establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional. A continuación, analizaremos el tema del lenguaje jurídico. Sin duda, el extracto elegido es un análisis doctrinario que evidencia en su contenido este tipo de lenguaje. A la vez, ese tipo de lenguaje se divide en normativo y de los juristas. También estudiamos que el lenguaje técnico es propio de una disciplina y contiene términos de un significado específico. Ahora les consulto, ¿el lenguaje utilizado es normativo o de los juristas? ¿Qué términos encuentran que son específicos del ámbito jurídico? El lenguaje jurídico es un lenguaje técnico específico de una disciplina. El inconveniente que puede presentar es que no se comprenda lo que se expresa. En cuanto a este lenguaje, tenemos el lenguaje normativo, el de los juristas y la lógica deóntica. Tenemos diversos niveles, el primer nivel, donde tenemos la transcripción de la norma. El metalenguaje de primer nivel es la opinión que se hace sobre la norma y el metalenguaje de segundo nivel es alguien que se refiere a una expresión del nivel anterior. La pregunta final sería, ¿qué función posee esta clase de lenguaje? La respuesta anterior es que este tipo de lenguaje evidencia la función directiva o apelativa, ya que busca que se cumplan las normas y prescribe cómo deben ser las conductas. Continuamos con el desarrollo de la situación planteada. El corredor inmobiliario se comunica con las propietarias del inmueble a los fines de comentarles la posibilidad de alquilar su casa a un matrimonio con sus 2 hijos pequeños. Hablaron de diversos temas relacionados a la operación a realizar cuando una de sus dueñas, Ana, expresa enfáticamente: nosotras somos personas mayores, no queremos tener problemas. Si pasa algo, tenemos un sobrino abogado que sabrá qué hacer, así que tenga mucho cuidado. Ante la sorpresa de los demás, Inés, su hermana, la calmó, expresando que no sería necesario ninguna acción de este tipo, ya que estaba todo dado de la mejor manera posible. La propietaria se queda reflexionando y recuerda que había escuchado en la televisión un caso de inseguridad que había sufrido Susana Jiménez, quien expresó su postura al respecto, y ella compartía absolutamente la visión. A lo que el corredor le comentó que ahora que se irían a vivir a una zona más céntrica no tendrían por qué tener ese miedo o inseguridad, ya que estaba muy vigilada la zona.
Además, sumó este dato para tranquilizarla. Todos los matrimonios jóvenes con hijos pequeños son serios y responsables. Por lo tanto, estos futuros inquilinos lo serán también. Luego siguieron charlando sobre cuestiones vinculadas para concluir finalmente con la aprobación de los futuros locatarios para alquilarles su inmueble. Finalmente pusieron fecha y hora para la cita siguiente, donde todos firmarían el contrato de locación respectivo. En esta parte trataremos especialmente el tema de las falacias. Ellos son errores de razonamiento que no cumplen con las reglas generales y tampoco poseen atinencia o fiabilidad en sus premisas. Hemos estudiado que ellas se clasifican de diversas maneras, ya sea como formales, no formales, y dentro de ellas de atinencia y ambigüedad. En el texto analizado, ¿encontraron falacias? ¿Cuáles? ¿Cómo las clasificarían? Tenemos las reglas que exponen para un buen argumento, debemos evitar el lenguaje expresivo. ¿Por qué? Porque puede generar una falacia de atinencia. Presentar las ideas en un orden natural para que resulte entendible, utilizar un lenguaje concreto y premisas fiables para evitar vaguedad y posibles falacias, utilizar términos con un único significado, que puede generar el incumplimiento, una falacia de ambigüedad. Dentro de las falacias no formales tenemos las de atinencia y las de ambigüedad. Dentro de las de atinencia podemos mencionar la apelación a la fuerza, a la piedad, el llamado al pueblo, la apelación a la autoridad y la pregunta compleja. Ellas son muy convincentes y las premisas no guardan atinencia con la conclusión. Dentro de las de ambigüedad tenemos el equívoco, la composición y la división. Ellas usan términos con más de un significado y no respetan las reglas generales. Ahora tenemos la pregunta final. ¿Qué otra falacia se puede dar en el ámbito profesional de un corredor inmobiliario? En la actividad práctica deberán elaborar expresiones que cumplan con distintas funciones del lenguaje. Deberán repasar la noción de funciones del lenguaje y cada uno de sus tipos. Esto les ayudará a formular las expresiones necesarias para la consigna. La función expresiva: en la casa ubicada en el country Las Perlas voy a ser feliz. Allí podré formar la familia que tanto deseo, respirar aire puro, disfrutar de la naturaleza, contactarme con mi ser interior. Las instalaciones de esa propiedad serán mi hogar y me reconfortarán el alma. Función apelativa: compre ya la casa del country Las Perlas, no se va a arrepentir. Precio inigualable, ubicación privilegiada, espacios únicos e inmejorables. No pierda la posibilidad de adquirir esta propiedad única en su tipo. Función metalingüística: la expresión concepto abierto utilizado en la publicidad es vaga, ya que no se especifica a qué se refiere, cuál es su contenido. También se podría decir lo mismo de estructura térmica, ya que le falta especificidad.